Bendiciones a todos. Tenía mucha ansiedad de hacer este video, así que voy camino a mi trabajo. Pero tengo como 3 días que me siento como muy ansiosa de decir lo que hoy voy a decir. Porque yo creo que no nos podemos seguir quedando callados todos. Tenemos una responsabilidad ante el Señor. El Señor dijo, id y predicad, id y hacer discípulos y que le enseñáramos todas las cosas que Él había hecho y que Él había mandado hacer. Que hiciéramos discípulos, que le diéramos las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús que comienza con el hecho de que somos pecadores, de que hemos sido separados de Dios desde el momento que Adán y Eva pecaron, que hemos sido hechos enemigos de Dios, no tenemos paz con el Señor desde el momento que Adán y Eva pecaron. Luego vino Moisés y, dado por Dios, les entregó una ley que ni antes, ni ahora, ni después habrá nadie que la pueda cumplir. Solo hubo uno, y ese es el mismo Dios. Y esas son las buenas noticias. El mismo Dios que se encarnó, porque no había nadie que pudiera cumplir esa ley. Y la ley los condenaba, los hacía malditos y los separaba de Dios eternamente. Esta es una muerte espiritual que no es esta muerte de carne que nosotros, muchos, o no nosotros, pues yo no me voy a incluir, nunca creí eso. Muchos creen que ya morimos en este cuerpo y ya, que no hay nada más, pero eso no es así. Hay una vida después de esta vida, una vida separada eternamente del Señor, donde se promete un infierno y un lago de fuego, donde el fuego no se apaga jamás y donde la llama quema eternamente y el gusano no muere. Eso lo dice la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos que no creen en el infierno, lo lamento, pero quien dio su vida por mí en la cruz, Jesucristo, a quienes hoy le llaman Yeshua porque es su nombre hebreo, Jesucristo es el que más habla de Satanás y del infierno. Entonces, si Él lo dice, yo lo creo. Y si no, sería una tontería muy grande que fuera esta vida y nada más, y que los que hacen maldad quedaran sin pago, lo cual todos somos indignos, porque la palabra de Dios lo dice, no hay ni uno digno. Pero el punto es, Jesucristo, Dios, Hijo, se encarnó, vivió una vida perfecta, y esas son las buenas noticias, para poder entonces así ser ese cordero inmolado, aquel cordero que solía el pueblo judío año tras año, día tras día, sacrificar para que así pudiera expiar sus pecados, pagando así solamente los intereses, digamos, porque la culpa siempre estaba ahí. Ahora, por fe, los que creamos que Jesucristo vino, vivió perfectamente, murió y resucitó y es nuestro Señor y Salvador, ahora hemos sido justificados por fe en el sacrificio que Él hizo, porque ya Él pagó por nosotros. Esa justicia que yo merecía tener, el pago por mis pecados y el pago por tus pecados, lo llevó Cristo en la cruz. Entonces ahora somos justificados por fe, gratuitamente, por gracia, no porque haya sido gratis para nosotros, sí, pero a Él le costó su dolor, su sacrificio, su vida, toda su sangre con la cual pagó por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, ni lo hay. Pero Él, que es Rey, Él es Rey, Él es Dios, Él es sacerdote, Él es profeta, y hoy reina y vive y está sentado a la diestra del Padre. El único que podía hacer un sacrificio dando su vida como los corderos que no pueden dar salvación,
como esos corderos que sacrificaba el pueblo judío año tras año, Él se sacrificó siendo Dios una sola vez y por todas para pagar por nuestros pecados. Apocalipsis 5, en ese capítulo encontramos que Él nos redimió de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu. Porque ahora todos los que creemos somos hechos sus hijos por fe. El linaje nos salva. Tú no vas a llegar allá a tocar la puerta del cielo, la cual es Cristo Jesús, y a decir, aquí estoy, yo tengo sangre de Abraham, soy linaje por sangre de Abraham, porque eso no va a salvar a nadie. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Ya te dije las malas noticias, somos pecadores, no podemos cumplir la ley, necesitamos un Salvador. El Salvador es Cristo Jesús. Cristo Jesús, Cristo, lo cual significa Salvador, lo mismo que Mesías, ungido. Jesús, Salvador. El Mesías ungido, el Mesías Salvador. En griego, como puede ser en árabe, en inglés, en cualquier idioma, el Señor vino a romper con todas esas ligaduras, ataduras de hombre, predicación de hombre que no salva. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Estaba estudiando en estos días sobre la historia de Teófilo. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Romanos comienza con un saludo a Teófilo. Y me interesaba, me dio curiosidad saber quién era este personaje y me puse a estudiar y conseguí una mujer, y la cual no quise discriminar porque Dios usa también a las mujeres. Las mujeres también tienen sus ministerios. Y Dios le dio el mandamiento de ir a hacer discípulos a todo ser sobre este planeta. A todos los que tengamos la verdad tenemos esa responsabilidad. Así que bueno, yo fui y quise ver qué era lo que esta señora iba a explicar sobre quién era este personaje, Teófilo. Pero me indigné tanto, porque yo dije, ¿hasta cuándo vamos a estar escuchando doctrinas de hombre? ¿Hasta cuándo la gente predicando idiomas, lenguas, comidas, días de fiesta, lo cual nos salva? Porque lo único que te puede dar salvación es Cristo Jesús, su sacrificio en la cruz. Y esto porque nadie se puede gloriar llegando allá a tocarle la puerta al Señor. Y por eso es que dice la palabra de Dios lo que dice. Muchos llegarán aquel día y tocarán y dirán, Señor, Señor, yo hice esto, yo profeticé, yo hice sanidades, pero no estaban haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Están predicando cosas que son vanas, que no llevan a nadie a la santificación y a la perfección, que no dan salvación. Si el Señor es un Dios de lengua, tribus y naciones desde el principio, si nosotros nos vamos a la historia de cuando comenzaron los idiomas, porque el hombre en su rebeldía siempre ha querido hacer lo que le da la regalanería, entonces se pusieron a edificar una torre porque ellos querían llegar al cielo, porque ellos no querían ir a las naciones a compartir las noticias de que había un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Ellos no querían hacer eso. Ellos querían hacer lo que les daba la gana y se pusieron a construir una torre. Ellos tenían un solo idioma y Dios vio la desobediencia y que dijo, están alcanzando a hacer lo que quieren hacer, pero yo los voy a dispersar, porque ellos van a hacer lo que yo los he mandado a hacer desde el principio de la creación. Poblad la tierra. Dios de naciones, Entonces les confunde las lenguas, y es allí donde Dios mismo creó los idiomas. En la rebeldía del hombre sí, pero Dios creó los idiomas.
Entonces hoy quieren predicar que si no hablas en hebreo, tú no te comunicas con Dios. Dios no te va a escuchar si no lo llamas en el nombre en hebreo, porque los nombres no se cambian. Porque entonces le dicen a Pablo que a él le plació que hombre que nos da un ejemplo se desprendió de su sabiduría, de su linaje, de todas las lenguas que él sabía. Se desprendió de toda su naturaleza humana para servirle al Señor con dignidad, con humildad, para que solamente fuera exaltado el nombre del Señor y no el de él. Porque sí, él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, imagínense de dónde era el primer rey. Fariseo, la secta más prestigiosa, porque ellos sí que se dedicaban a tratar de cumplir la ley, pero eran sepulcros blancos, sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban podridos. ¿Por qué? Porque siempre la vanagloria, como aquel que se puso a decir, porque yo cumplo esto y yo doy de mi diezmo y yo y dándose el golpe en el pecho y yo hago esto y yo sí cumplo, yo sí guardo el sábado y yo sí, padre, yo no como puerco y yo. Nada de eso los va a salvar. Nada de eso los va a salvar. Cuando tú empiezas a confiar en tus fuerzas, deja a Jesucristo, deja lo que Cristo Jesús hizo en la cruz a un lado. Porque yo me pregunto, ¿será que podíamos guardar la ley? Que el mismo Dios se encarnó, el mismo Dios se hizo hombre para vivir perfectamente sin pecar, para poder así ser el único digno de dar su vida para el perdón de toda la humanidad. Cuando él dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando todos los pecados de la humanidad, de los siglos de antes, de ese momento y de toda la eternidad. Entonces el Padre se separó de él, porque el Padre aborrece el pecado. Él se hizo maldito en la cruz y estaba profetizado. El mismo Señor dijo en el antiguo pacto, yo mismo iré, los salvaré. Entonces no entiendo, primero no creen en Jesucristo como Mesías muchos, pero los que creen se quieren hacer judíos. El mismo Señor en Apocalipsis dice, los llama sinagoga de Satanás, porque mienten, queriéndose decir que son judíos y no lo son. Porque podemos entender que cuando Juan estaba escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, ya Pablo había explicado quiénes eran verdaderamente los hijos de Abraham. Podemos entender que no estaba hablándole a los judíos por linaje, por sangre. Podemos entender que Dios está aborreciendo en ese versículo a la gente que se dice ser hijos de Abraham, pero no lo son porque confían en su carne, porque confían en su sangre, en su linaje, porque confían en palabrerías vanas, como vamos a Shaul, yo los escucho, porque Shaul, pero a él le plació cambiarse el nombre por uno que también era su nombre, Pablus en latín, cuyo significado tenía pequeño. Él quería ser pequeño delante de Dios, él no quería ser grande, él quería que el grande fuera nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora no, vamos a hablar en hebreo, porque mientras más hebreo hablo, yo soy más digno, yo soy más grande, porque yo soy el doctor de la ley, como dice la palabra de Dios, que se hace queriendo hacerse doctores de la ley. ¡Qué hipócritas! ¡Qué hipócritas son! El Señor los confronta, lo que más confronta el Señor es esa actitud farisea hipócrita, y dice, tengan cuidado de no leudarse y de no comer de esta levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque dicen que hacen pero no hacen.